Quiero compartir una palabra con ustedes, siguiendo un poco lo que veníamos recibiendo de parte de Dios en estas reuniones anteriores. Recuerden que vimos tiempo de Josué y la conquista, y puntualmente el domingo anterior vimos el momento en el que el pueblo de Israel avanzaba sobre la ciudad de Jai. Josué capítulo 8, y yo quiero compartir con ustedes el capítulo 9, el capítulo siguiente, que tiene que ver con esa conquista de Dios mediante su pueblo, mediante, en este caso, las manos de Josué como libertador. Josué capítulo 9, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Josué capítulo 9, desde el versículo 1, dice la poderosa palabra de Dios: cuando se supo esto, lo que había acontecido en el capítulo 8 y en la conquista de Jericó, todos los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, hivitas y jebuseos que habitaban en las montañas y en los llanos y en toda la costa del mar grande frente al Líbano, de este lado del Jordán, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y el pueblo de Israel. Pero cuando los habitantes de Gabaón supieron lo que Josué había hecho en Jericó y Jai, astutamente, dice el versículo 4, planearon fingir que eran embajadores. Así que echaron sobre sus asnos unos sacos viejos y odres de vino viejos, rotos y remendados. Versículo 5. Y se pusieron además vestidos viejos y sandalias viejas y recocidas. Y tomaron para el camino pan que estaba todo seco y mohoso. Entonces fueron al campamento de Josué que estaba en Gilgal y le dijeron a él y al pueblo: venimos de un país muy lejano. Queremos que ustedes hagan una alianza con nosotros. Versículo 7 dice: los israelitas le dijeron a los gabaonitas: tal vez ustedes viven en medio de nosotros, ¿por qué habríamos de hacer una alianza con ustedes? Ellos respondieron: porque nosotros somos tus siervos. Pero Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Y ellos le dijeron: venimos de un país muy lejano, por causa del nombre del Señor tu Dios. Hemos oído hablar de su fama y sabemos lo que hizo en Egipto. Verso 10 dice: así como lo que hizo con los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, es decir, con Sihón, el rey de Hesbón, y con Og, al rey de Basán, en Astarot. Fue esto lo que llevó a los ancianos y los habitantes de nuestra tierra a decirnos: tomen provisiones para el camino y procuren encontrarse con ellos y decirles que somos sus siervos y queremos que hagan una alianza con nosotros. Versículo 12 dice: miren el pan que hemos traído para el camino. El día que partimos para venir a su encuentro, lo tomamos de nuestras casas y estaba caliente. Pero mírenlo ahora, está seco y mohoso. Estos odres de vino también estaban nuevos cuando los llenamos y ahora ya están rotos. Nuestros vestidos y sandalias ya se han gastado porque el camino ha sido muy largo. Los últimos dos versículos que vamos a compartir ahora dicen: los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones sin consultarlo con el Señor. Y el verso 15 dice: y Josué concertó con ellos la paz y celebró la alianza, por lo cual les concedió la vida, y los jefes de la comunidad estuvieron de acuerdo con él. Señor, queremos que tu palabra en esta noche nos hable, nos guíe, nos ilumine, nos exhorte, nos aliente, pero también que nos enseñe cuál es el proceder en nuestro diario vivir. Señor, habla lo más profundo de nuestro ser, enséñanos a caminar en santidad, y ahora en el nombre de Jesús de Nazaret cancelamos toda distracción, cancelamos cualquier obra de las tinieblas y declaramos mente de Cristo receptiva en nosotros para recibir tu palabra y lo que vos querés hablar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. A ver si funciona esto.
No sé por qué mi pastor hace mágicamente así y las cosas funcionan. Y cuando allí viene, tatán, está llegando y ahí está. Y ahora se fue. Lo bueno es que se está filmando, entonces hay pruebas de que... ¿Saben que veníamos hablando en estos últimos días, ¿no? De que cuando el pueblo de Dios está en movimiento, el enemigo se preocupa. Es como ese caso de que si alguien viniese, si en lugar de venir ahorita hoy, hubiera venido una jaula con un león y lo hubieran puesto aquí adentro, ¿no? El espectáculo es lindo, genera nuestro aplauso, nuestro asombro, la foto, la selfie con el león. El problema es que si la jaula se abre, yo le aseguro que aquellos que vienen caminando despacito van a ser los primeros en llegar a la puerta, ¿no? Y aquellos que cuando se abre la puerta no queda nadie, ahí ni falta va a ser apagar la luz, a ver que se van a ir todos, los que se quedan hasta el final y dejan los autos que vieron estacionados, ahí hay que decirle vamos, van a ser los primeros en salir, porque una cosa es que el león esté enjaulado y otra cosa es que el león se salga. Una cosa es que la iglesia esté metida aquí adentro cantando y alabando y glorificando a Dios, donde el diablo dice, ok, canten sus canciones allá adentro, disfruten lo que está pasando, pero no se les dé por salir a la calle y decir sí a la vida, porque ahí vamos a tener problemas. Está bueno que ustedes hagan todo lo que ustedes quieran hacer, pero no se metan con los niños judicializados, porque ahí vamos a tener problemas. Está bueno que ustedes hagan cosas dentro de la iglesia, que canten, que tengan reuniones, que aplaudan, que estén en grupos, pero no hagan nada que tenga que ver con la vida fuera de estas cuatro paredes. Cuando cada uno de nosotros nos empezamos a movilizar, empezamos a generar cierta incomodidad del enemigo. Ya no te mira de la misma forma. Una cosa es que vengas aquí adentro a cantar y a adorar a Dios, cosa que nuestro Dios disfruta, y otra cosa es que salgas de acá y empieces a llevar tu adoración a otro lugar. Y eso preocupa al reino de las tinieblas. El texto nos introduce, y quiero que lo veamos juntos, es decir, que cuando usted se mueve, cuando usted empieza a caminar las calles de esta ciudad, llevando lo que Dios ha puesto en su vida, usted empieza a generar cierta incomodidad en las tinieblas. Así que ahora mira al que está al lado y decirle, durante la prédica quédate quieto, pero después empezá a moverte afuera, ¿sí? ¿Se lo dijo? ¿Sí? Durante la prédica quédate quieto, pero después, cuando salgas, es hora de que te muevas, que empieces a hacer algo para Dios. Y saben que este texto nos introduce a dos personas o dos personajes que son los Gabaonitas, una nación que estaba allí próxima a ser conquistada, y el varón de Dios llamado Josué. Y la verdad que los dos comportamientos, tanto los de los Gabaonitas de esta nación como el de Josué, hay cosas que podemos rescatar, y usted se va a dar cuenta a medida que me acompaña con el texto de que muchas de las características que tenían uno y otro lamentablemente hoy en día se replican en nuestros tiempos, porque el acontecimiento pareciera que fuera algo simple, algo que aconteció, algo que llegaron, estuvo bueno, pero sabe que en la época de las conquistas los detalles hacen la diferencia entre una victoria y una derrota. Repito, en épocas de conquista los detalles hacen diferencia entre una victoria y una derrota. No podemos en ningún momento en nuestras vidas darnos el lujo de ser autoindependientes, de decir, esto lo manejo yo, esto lo hago por sí solo. Yo puedo decir, es fácil, ni siquiera Dios me tiene que ayudar. A ver, tengo que tomar una decisión y la puedo tomar. Fíjense que por más victoriosos que nos sintamos, por más sabios que nos hemos sentido, cada paso que damos necesita contar con la aprobación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tomamos decisiones sin consultarlas con Dios, estamos autorizando legalmente a que el enemigo condicione el futuro de las mismas. Cuando usted y yo decimos, mira, voy a hacer esto, y no lo consultamos con Dios, el enemigo dice, ok, este se está manejando solo, acá me gusta lo que está haciendo. Y cuando termina mal, el diablo dice, problema tuyo, vos no le consultaste a Dios, aval no tenés. Vamos, no hay forma de que se pueda justificar lo que estás haciendo. Entonces, el enemigo nos habla y dice, hacelo, está piola, es un buen negocio,
Es una buena posibilidad, es una puerta que se abrió. ¿Y cuántas veces nos hemos metido en una puerta que supuestamente estaba abierta y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que fue la peor decisión que podíamos haber tomado? Saben que cuando tomamos esas decisiones nos volvemos totalmente autosuficientes. Yo decido, ese es mi problema. Yo asumo la responsabilidad de lo que estoy haciendo. Y es como que Dios dice, ok, yo doy un paso al costado, vos asumís la responsabilidad, no hay ningún problema. Cuando vengan las consecuencias, espero que las asumas tal y cual. Hasta ese momento, y trayendo un poco a lo que ocurre en nuestros días, la imagen, el índice de imagen positiva que tenía Josué era el más alto que ustedes se pueden imaginar. Podría haber sido un trending topic absolutamente de todas las encuestas que ustedes se imaginan. El hashtag Josué el Libertador hubiera sido por lejos el mejor. Hasta ese momento Moisés ya no estaba más y este muchacho se paró un día junto con los sacerdotes y le dijo al río Jordán, que aprendíamos la semana pasada que tenía aproximadamente de ancho en ese momento como 1,5 kilómetros, él dijo que se detenga, aguas arriba, y se frenó. Obviamente que la historia más espectacular que nosotros conocemos es la del Mar Rojo, pero esa generación que estaba entrando no había visto el Mar Rojo. Esa generación que estaba llegando a la tierra prometida no contempló las paredes del Mar Rojo de un lado y del otro. Por lo cual, lo que había hecho Josué en ese momento era impresionante. Me imagino los niños caminando, vieron las películas hoy en día cuando cruza Moisés y los dibujos animados, o la novela, si es más cristiano, depende de lo que usted mira. Pero vieron cuando se abre el río Jordán y el pueblo atraviesa por ahí y Josué va adelante. Eso es algo que ellos jamás se deben haber olvidado. De pronto llega una ciudad con unos muros increíblemente grandes y dice, la estrategia que Dios me está dando no tiene que ver con que salgamos a pelear, sino que vamos a dar vueltas. Todos los días una vuelta, y el último día vamos a dar 7 y vamos a gritar y con las trompetas, y se va a venir abajo la muralla. Algunos que otra vez tan fuerte vamos a gritar, tanto sonido. Pero sin embargo ellos dijeron, bueno, pero si lo dice este que paró el río Jordán cuando venía en su pico máximo, nosotros lo seguimos. Efectivamente, los muros de Jericó se desploman. La imagen positiva de Josué sigue creciendo, sigue creciendo. Nos encontramos que siguen conquistando y llegan hasta Jai, y ahí también, cuando descubren cuál era el problema, nuevamente conquistan la ciudad y Josué dice, wow, acá está la magia, yo soy el elegido. La tengo clara, ya sé cómo funciona esto. Es cuestión de decidir qué es lo que voy a hacer. Y como aprendíamos la última vez, es a medida que uno va avanzando y ponemos nuestros pies, todo el lugar donde pisa la planta de nuestros pies es nuestro. Entonces él dijo, bueno, puedo tomar decisiones, puedo seguir avanzando. Total, Dios me sigue respaldando. Pero saben que salir victorioso en alguna batalla no significa que vas a salir victorioso en todas. Que hayas elegido bien en alguna situación no quiere decir que siempre vas a elegir. Que hayas tomado consejo una vez y eso te haya funcionado, pero que no le hayas consultado a Dios, en algún momento te va a pasar factura. Y me gusta mucho una palabra que hace tiempo compartió el pastor Carlos Raida, y él dijo, el hecho de que Dios te use no significa que apruebe lo que estás haciendo. Lo repito, el hecho de que Dios te use no significa que apruebe lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces nos hemos escudado diciendo, bueno, pero ¿qué pasa? Que luego viste que cada vez que oro tiemblan las sillas, entonces le voy a meter para adelante porque sé que es esto, y aparte viste como canté el domingo, y viste que cada vez que yo hago sé que limito, entonces y total Dios me va a respaldar, entonces él decidió por su cuenta decir, bueno, Gabaonitas, ok, me parece correcto lo que ustedes están diciendo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado si hubiéramos consultado a Dios por cada decisión de nuestras vidas? Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo nos hubiésemos ahorrado en nuestras vidas si hubiésemos consultado a Dios por cada una de nuestras decisiones? ¿Cuántos recursos no hubiéramos perdido? ¿Cuántas amistades
no hubiésemos lastimado? ¿Cuánta gente no hubiésemos lastimado si hubiésemos preguntado a Dios antes? ¿Cuántas lágrimas nos hubiésemos evitado si hubiéramos consultado a Dios antes de tomar una decisión? ¿Cuántos me están entendiendo lo que les digo? ¿A cuántos el Espíritu Santo les dijo, ¿A cuántos el Espíritu Santo le dijo automáticamente, eso es para vos, agárralo? ¿Saben que Josué en ese momento trató de buscar un atajo? Trató de decir, bueno, veamos la forma de que no haya necesidad de conquistar más allá de donde estamos y empecemos a conquistar. Y a ver si charlamos un poco con estos muchachos y le decimos de qué manera arreglamos. Y la verdad que vienen de lejos, las evidencias están a la vista. Así que la Biblia nos enseña que aún las decisiones apresuradas traen consecuencias, porque los atajos en la vida no siempre traen beneficios. Nos acostumbramos a que los atajos siempre nos benefician. Cuando vamos a un lugar y descubrimos que hay un camino más corto, no, pero vos sabés que si vas por acá te vas a evitar esto. Es más, ya están circulando algunos que dicen, no, pero a partir de la semana que viene no hay que subirse a la ruta porque están los radares, pero si vas por ahí zafás, ¿no? Y es como que está la estrategia, no. Sí, y si cruzás entre, es un buen atajo. Y después te hacen una multa más allá, más acá, antes subí, antes bajá, eso, pero porque nos gusta ver la forma en la que podemos encontrar atajos. A ver si funciona ahora. Viene en camino. La próxima. Ahí está. ¿Seré yo, Señor? Ahí está. Sí, funcionó. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 5. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Y cuando está hablando de pobreza, no necesariamente está hablando de falta de recursos, sino que uno puede ver gente que por años mantiene una condición pobre espiritual, que no puede avanzar, que aunque es el mejor en un montón de áreas, no puede avanzar en su relación con Dios, no puede avanzar en su crecimiento. Y aunque es excelente empleado, aunque es excelente padre de familia, a la hora de tomar decisiones, termina, como decimos nosotros, metiendo la pata. Y ahí es cuando empezamos a decir, ¿pero por qué? ¿Qué me pasó? ¿En qué momento me descuidé? ¿Cuándo tomé esa decisión tan apresurada? Pero quiero que ustedes vean conmigo el verso 3 en adelante. Dice la Biblia que con astucia estos hombres vinieron y se acercaron a Josué. Una de las características que la Biblia menciona del diablo es que él precisamente es astuto. Cuando vayas a tomar alguna decisión, siempre te aparece alguien al lado que te va a dar un buen consejo. El problema es que los buenos consejos, si no vienen de parte de Dios, es nada más que eso, un buen consejo. Y las consecuencias aquí no saben para quiénes son. Sí. Cuando los hijos de Dios viven en completa dependencia de Él, el diablo ni se mete. Ahora, cuando tomamos decisiones de acuerdo a nuestra manera de creer, a nuestro buen criterio, a nuestra forma de ver, a nuestras alternativas, uno dice, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que esta es una buena oportunidad. Y a veces las buenas oportunidades lo único que hacen es destruir familias, hogares, ministerios, destruir todo aquello que está en nuestra mano, por más que era una buena oportunidad. Y es triste porque cada vez que uno ve que un hijo de Dios cae, tropieza, se equivoca con algo que parecía tan simple y tan obvio, uno sabe que eso trae consecuencias y que con el tiempo, lamentablemente, a alguien le va a pasar factura. Les cuento algo hoy a la mañana, uno de los chicos del grupo me manda un mensaje. Lamentablemente, un muchacho que hace un año se sentaba aquí en este rincón, acá donde tiene la platea, referencia a los pobres donde se sientan siempre. Y ese muchacho venía y hoy amaneció apuñalado. Y hablábamos con los chicos casualmente anoche, creemos casualmente de parte
de Dios y escuchamos un mensaje de alguien que dijo: el que juega con fuego, chicos, tarde o temprano se quema. Y nos quedó esa frase, al menos en mi corazón, de que muchas veces estamos en los caminos de Dios, pero las decisiones que tomamos muchas veces son como ese ejemplo. Uno piensa que puede jugar con el fuego, pero en algún momento se termina quemando. No lo digo puntualmente por este chico, pero me vino a la memoria. Porque ustedes saben que los gabaonitas, dice que habían escuchado ellos lo que Dios había hecho. Y ustedes conocen gente que escucha muchas veces lo que Dios hace, lo que Dios hizo. Pero el hecho que escuche lo que Dios hizo no significa que le obedezca. Todas las naciones en ese momento escuchaban las cosas que Dios hacía con Josué. De hecho, Josué conocía, de hecho, él había escuchado la voz de Dios. Cuando Moisés subía y él estaba allí en el monte, Josué estaba en el pie de la montaña y escuchaba todo lo que él decía. Sin embargo, en este caso, él se dejó llevar por lo que él vio. Y saben que esta nación, los gabaonitas, eran los próximos a ser conquistados. Era el próximo territorio que Josué iba a conquistar. Pero fíjense cómo las características de uno y de otros son muy similares. Porque tus triunfos no alejan al enemigo. Al contrario, tus triunfos lo irritan. Y cuando tomas una decisión sabia en Dios, eso le molesta. Ahora, cuando tomas una decisión de acuerdo a tu criterio, lo único que hace el enemigo es frotarse la mano diciendo: yo me encargo de las consecuencias. Lo único que aleja a Dios, lo único que aleja al diablo es tu comunión con Dios, tu relación con Dios, tu dependencia de Dios. Si hay algo contra lo que no puede ir el diablo, es contra tu dependencia de Dios. Cuando vayas a hacer algo, lo que se te ocurre, cuando recién decíamos cuántas decisiones hemos tomado a la ligera y sufrimos las consecuencias, seguramente si hoy las tuviese que volver a tomar, dirías: no. Y esto lo hablo muchas veces con los chicos, con los jóvenes, con los que trabajamos. Cuando uno con el tiempo les pregunta: ¿pero cómo te pusiste de novio? ¿No? Y ahora, la misma respuesta. ¿Y dónde estaba Dios en el asunto? ¿En qué momento Dios no fue el centro? ¿En qué momento le diste lugar para que el diablo ordene tu vida como él se le da la gana y vos tengas que pagar las consecuencias? El verso 4 dice la palabra de Dios, hablando de la perfección. Feliz. Voy a comprar uno para tener en casa, cambiar de canal con esto. Dice la Biblia en el verso 4 que lo primero que hicieron los gabaonitas es fingir ser embajadores. Y un embajador que finge es un falso representante de su reino, sin acreditación que lo respalde, sin el aval que certifique su procedencia. Y la gente que toma decisiones por sí sola, dejando a Dios de lado, tienen ese mismo espíritu que tenían los gabaonitas. Es gente que no representa el lugar de donde dice ser. Porque todos los que estamos acá en algún momento hemos dicho: Dios, vos sos mi rey, pero las decisiones las tomo como se me dan las ganas. Vos sos mi Señor, vos sos el dueño de todo, pero con esto me quedo yo. Aquellos que fingen ser embajadores dicen algo con sus labios, pero con sus hechos lo niegan. Y saben que la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20: así que somos embajadores de Cristo. Esto no es opcional, usted y yo somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Esa es nuestra función, ser embajadores de un reino poderoso. Cuando usted sale desde aquí y confronta las tinieblas, usted es un embajador de Cristo. Usted es alguien que le dice a otro: vuélvanse a Dios. Ustedes no hablan en su nombre, sino que hablan en nombre de Dios. Como los embajadores hablan en nombre del lugar al que representan, ustedes y yo cuando salimos de aquí hablamos en nombre de Dios. Somos los que les decimos a la gente:
vuélvanse a Dios. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Pero estos hombres que llegaron ahí frente a Josué, ellos fingieron ser embajadores. Decían representar algo, pero con sus vidas no lo hacían. No había nada que certificara que lo sean. Y hay mucha gente que lamentablemente hoy dice: yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo conozco al pastor. Y dice: yo conozco al pastor Lorenzo. Todo el mundo conoce al pastor Lorenzo. Y dice: pues yo sí, a mí me bautizó él. Y es como que esa es la carta de presentación, pero con sus hechos lo niegan. Y pareciera que es muy común decir: yo conozco, yo sé, yo estuve, eso sí, estaba bueno, tengo tantos años de bautismo, me bauticé cuando se bautizaron en invierno, esos eran cristianos en el río en invierno, no como ahora que se bautizan con agua calentita acá adentro. Había que bautizarse en el Imai, y es como: ¡wow! ¡Qué poderoso! Y ahora, ¿dónde está sirviendo? Ya voy a volver. En cualquier momento, cuando me suelte el diablo, vuelvo. Y es como semejante embajador. ¿Y dónde estás? ¿Qué es lo que estás representando? Dice el verso 4 que ellos llevaban sacos rotos y alforjas viejas. Sujétate, me dice. Ahí. Los sacos rotos y las alforjas viejas, gente que vive en la miseria. Repito, no tiene que ver con una condición económica, tiene que ver con una condición espiritual. Gente miserable espiritualmente, que no se acerca a Dios como hijo, se siente menos, y a su vez hay que tratar de ser un representante de Dios y no poder serlo porque sus hechos lo niegan. Cuando se acercan, ni siquiera pueden tener la confianza de estar sustentados con lo que Dios tiene para ellos. Saben que esos sacos rotos representan a la gente que Dios le da mucho, gente a la que Dios le dio mucho, pero que no pudieron retener absolutamente nada de todo lo que les ha dado. Gente que recibe la palabra, pero no la retiene. Gente que viene a un culto y cuando llega a la casa y le preguntan: che, ¿qué predicaron? Digo, ¿para qué me fijo? ¿No? Escucha 200.000 predicaciones en su vida. ¿Y qué te quedó para tu vida? ¿Qué es lo que hoy aprendí? La segunda canción me gustó, estuvo bueno. Y hoy vino alguien de Chile y habló, pero ¿qué es lo que te quedó? No retiene. Por más que recibe palabra, no retiene. Es lo mismo que si fue al cine, es lo mismo que si fue una fiesta, es lo mismo que si fue un cumpleaños, se juntó con los amigos. Fue un lindo momento, lo disfrutamos, cantamos, aplaudimos, chiflamos, bailamos y todo lo que ustedes ocurran. Pero ¿con qué salís de ahí? ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de lo que recibiste? Los sacos rotos es aquellas personas que reciben de parte de Dios pero no pueden retener nada. Hay gente que es miserable delante de Dios, que no puede agarrar absolutamente nada. Por más que recibe todo, recibe palabra, su líder le manda un mensaje todas las semanas, oran por ellos. ¿Conoce gente así? Que por más que le dé, no hay con qué darle. Bueno, dice la palabra de Dios en Tito 1, versículo 9, hablando acerca de aquellos que anhelaban una obra mejor en sus vidas, que retenga la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Necesitamos ser gente que retenga palabra, gente que sepa que eso que viene yo lo tomo, lo recibo, que no estoy en un culto perdiendo el tiempo porque no tengo nada que hacer los domingos, que no vengo a la iglesia porque no me alcanzó para pagar el pack premium de fútbol, sino que vengo porque tengo algo de Dios para recibir hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ese mismo texto dice que traían estos gabaonitas odres de vino viejos, rotos y remendados. Ustedes saben que los odres en la Biblia y el vino puntualmente tiene que ver con el gozo, es figura de gozo. Es figura, no quiere decir que usted para ponerse contento y agarre el vino, ¿ya? Es figura, se entendió, ¿no? Porque vi ahí algún codo que voló, diabla, vos que andás siempre contento, ¿no? No, a ver, si usted quiere gozo, no le entre el vino, lo que está hablando la Biblia que es figura de gozo. Uno tiene que aclarar todo, ¿no? Por las dudas.
Porque no dice cosas que justo retenga esta frase y después salga de acá y lo tome así, literalmente. ¿Saben que los odres se hacían generalmente de cuero de cabra con una costura alrededor? El odre era eso, cuero de cabra con una costura alrededor. Fíjense esto, el vino nuevo o recién hecho se vertía dentro del odre y se dejaba reposando. Conforme el vino iba fermentando, esa bolsa de cuero se estiraba debido a la emisión de gas que había allá adentro. Cuando el odre ya era viejo, ya no se podía estirar más. Y si se le ponía vino nuevo, el resultado era que al fermentar el vino, el odre se reventaba y se perdía, tanto el vino como el odre. Por eso el texto de Jesús, cuando habla allí en Marcos capítulo 2, verso 22, dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Saben que es notable que hay mucha gente que aun cuando Dios quiere poner algo nuevo en su corazón, todavía está ajustado a aquello que vivió alguna vez? Especialista en fotos amarillas. No, ¿cómo vamos a hacer esto? Si antes hacíamos esto, ¿desde cuándo? ¿Y sabe que la iglesia de Jesucristo, desde que hay registros, siempre fuimos una iglesia históricamente ¿desde cuándo vamos a poner esto? Y aunque ustedes no lo crean, por siglos se dijo, no, ¿cómo vamos a meter una batería dentro de la iglesia? Yo estaba de acuerdo, pero por muchos años se dijo, la batería de la iglesia es del diablo. ¿Cómo vamos a enchufar los equipos? ¿Cómo poner luces? ¿Cómo vamos a poner unas cámaras si la tele es la caja del diablo? ¿No? Han escuchado gente que hablaba, no, y siempre hemos sido el pueblo de Dios en el que, ¿cómo vamos a creer en esto? ¿Cómo vamos a orar ahora sí? ¿Cómo vamos a hacer palmas dentro de una iglesia? El lunes tuve el privilegio de estar en un velorio. La fiesta que era ese velorio. La persona que falleció, los chicos saben porque fue el abuelo de uno de los chicos, y el abuelo conocía a Dios. Y me llaman mis padres por teléfono y escuchaba y no. Cuando allá se pase lista, cuando allá... Esto me miraba, me dice, ¿cómo sabes estas canciones? ¿No? Mi nombre yo feliz responderé. Y había palmas. Y me llama mi mamá, hola, su hijo, ¿dónde estás? Acá en un velorio. Aleluya, gloria, se escucha de fondo. Muy chiquito el lugar. Y ahora vamos a seguir cantando. Alabaré, alabaré. Claro, el muerto estaba ahí. Y el que pasaba por fuera decía, ¿qué pasó en el velorio? Pero allí había gozo. Porque sabían que es una separación momentánea, es el traspaso a una eternidad con Cristo. Seguramente a esa hora el abuelo estaba en el regazo de nuestro Señor. Y los que estamos abajo, los que todavía quedamos, la verdad que estamos disfrutando de esa esperanza gloriosa que tenemos. Me contaba algo que en otros velorios ocurre lo que ocurre siempre, se tiran arriba del cajón, patalean, lloran, no te vayas, la deuda, y lloran, ¿no? Y el lamento ahí, volvé, ¿dónde dejaste la plata? Y lloran, ¿no? Y lloran. Pero sin embargo en esto, cuando yo le decía a mi mamá, no, estamos en un velorio, y la música de fondo, no, gozo. Porque cuando Dios deposita algo nuevo en nuestras vidas, es motivo de gozo. Y saben que hay gente que cree que el gozo es andar las carcajadas por la vida, ¿no? O ponerle toda la onda y todo el swing al culto del domingo. Pero uno después lo ve en su diario vivir y se da cuenta que de gozo no tiene nada. Porque el gozo no tiene que ver con el pasito del domingo. El gozo no tiene que ver con el trencito fiestero. El gozo tiene que ver con algo que Dios hace en nuestro interior. Y estos que llegaron acá, con odres de vino viejo, cuando la gente se acostumbra a tomar decisiones lejos de Dios, usted se va a dar cuenta, porque no hay paz en su corazón.
porque no descansan en las noches, porque cuando aún en sus hogares se dan cuenta que las decisiones que tomaron afectaron sus vidas, aún los diálogos en la mesa no traen gozo, aún las conversaciones entre ellos no hay gozo, aún puede estar en la mejor fiesta que ustedes se imaginan, pero en sus vidas no hay gozo, porque se acostumbró a tomar decisiones lejos de Dios. Otra de las características que tenían, dice que el versículo 5, ellos venían vestidos de ropas viejas y remendadas. En la cultura judía el vestimento cumplía un rol fundamental. La forma de vestirse de la persona representaba muchas cosas. Y no solamente que uno veía a una persona, sino que veía cómo venía vestido. Y uno ya podía identificar algunas cuestiones que estaban relacionadas con la vestimenta o con lo que le estaba pasando a la persona, mejor dicho. Los estados de ánimo se identificaban con la ropa que ellos usaban. Cuando había momentos de fiesta, de celebración, de alegría, se usaban colores blancos, brillantes, radiantes. Para las bodas se usaban colores blancos. Cuando había momentos de dolor, de luto, de enfermedad, se utilizaba ropa negra. Cuando había que hacer algún pacto o cuando había alguna desgracia, se rasgaban las vestiduras, usaban ropa que ustedes habrán leído de Sicilio. Es decir, la vestimenta, uno viendo la ropa de la persona, uno se daba cuenta cuál era la situación que ellos atravesaban. Dice que ellos llegaron vestidos con ropas rotas, remendadas, andrajosos. Y cuando nos acostumbramos a tomar nuestras propias decisiones dejando a Dios de lado, usted se va a dar cuenta que la vida de las personas carece de la vestimenta por excelencia que Dios nos ha dado y que seguramente usted sabe de memoria mejor que yo, que está allí en Efesios capítulo 6. Su vestimenta por excelencia es la que Dios depositó en cada uno de nosotros y es la famosa armadura de la fe. Cuando hay una persona que decidió hacer lo que se le da la gana y deja a Dios de lado, automáticamente su ropa se vuelve andrajosa. Su ropa a partir de ese momento comienza a ser totalmente vulnerable. Y dice la Biblia que esa armadura que Dios nos ha dado, Efesios capítulo 6, verso 11, tiene como objetivo en primer lugar mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo, contra los ataques del diablo. Una persona que perdió esa vestidura que Dios le dio especialmente, esa armadura, es muy vulnerable a los ataques del enemigo, porque no tiene con qué defenderse, porque en su vida no hay el sustento necesario para hacer frente a un montón de cosas. Recuerda lo que tenía la vestidura, ¿no? La espada de la justicia, que es la palabra de Dios, ¿no? El escudo, ahí el casco, el yelmo de la salvación, las sandalias y todo lo que Dios nos da. Cuando alguien decide por voluntad propia excluir a Dios de su vida y de sus decisiones, pierde esa armadura con la cual Dios nos rodea y nos capacita. Y por consiguiente somos muy vulnerables a lo que el diablo quiere hacer. Y aún las estrategias que él tiene se vuelven totalmente efectivas porque no hay forma de sostener nuestra vida con Dios. Dice el versículo 5 también de que ellos llegaron con sandalias gastadas y remendadas. Los que han sido víctimas de estos espíritus, como los gabaonitas tenían en ese momento, no son ni hijos ni son esclavos. Porque recordará usted o habrá leído que en la cultura judía los hijos usaban sandalias, los esclavos andaban descalzos. Recordará usted cuando el hijo pródigo vuelve a la casa del padre, él dijo: Padre, hazme como uno de tus jornaleros, hazme un empleado más, un criado más, un siervo tuyo. Y recuerda que el padre le dijo: no. A ver, traigan el anillo, pero pónganle calzado en el pie también. Él es hijo, él no es esclavo, él no es sirviente, él es hijo. Y los judíos sabían perfectamente eso, y ellos lo entendían, y cuando vieron algo encima dice sandalias remendadas. Es decir, no son ni esclavos ni son hijos. Y es increíble porque hay gente que aún siendo hijo se comporta como esclavo.
Y hay otros que son esclavos y quieren llegar a ser hijos. Pero estos no son ni esclavos ni hijos, porque aún siendo hijos, viven esclavizados. Aún teniendo todo en la mano para vivir como hijo y con los privilegios de ser hijo, viven como esclavos. Y el diablo se enseñorea porque le resulta funcional para sus vicios, para sus deseos, para actuar mal en contra de otro. Y no solamente eso, sino que aún las sandalias, dice el Salmo 126, Salmo 126, verso 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo, trayendo sus gavillas. El que siembra, recuerdan que el apóstol Pablo decía, mira cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el evangelio, las buenas nuevas. Esos pies maravillosos son de aquellos que predican el evangelio de Jesucristo. Aquel que ni siquiera es hijo y ni siquiera es esclavo, o aquel que es hijo pero que vive como un esclavo, usted lo puede identificar fácilmente porque se avergüenza del evangelio. Usted lo puede ver y que nunca le va a ver que predique a alguien. Usted lo va a ver porque se va a dar cuenta cuando alguien tiene esta característica de hijo o de esclavo, o esta característica, mejor dicho, del espíritu de Gabaón, porque puede vivir toda su vida sin hablarle a nadie de Cristo, porque no puede anunciar esa verdad, porque sus pies no se vuelven hermosos porque no anuncia el evangelio de la paz, porque él no siembra, no está dando aquello que recibió. ¿Conocen gente que nunca le predicó a nadie? No levante la mano, no mire para el costado, no. ¿Conocen gente que hasta hace lo posible para que no descubran que es hijo de Dios? Y que con el tiempo ustedes dicen, no, fui toda la vida a la iglesia, en realidad los domingos no iba a la cancha, iba a la iglesia. Se avergüenza del evangelio. Aquellos que viven bajo esto, bajo esta opresión del enemigo, nunca terminan de identificarse como hijos de Dios y mucho menos predican su evangelio. También dice la Biblia que ellos traían pan duro y amolsado hecho migajas. Hay un solo ejemplo en la Biblia que habla de aquellos que se acercaron como hijos de Dios a comer el pan y lo encontraron amolsado. ¿Recuerdan el pueblo de Israel allí en Egipto? Cuando ellos salieron, Dios fue su proveedor y les daba el maná. Y el maná era algo diario, no era algo que ellos podían juntar. No faltó aquel que dijo, voy a juntar para comer mañana, ¿no? ¿Y qué pasaba el otro día? Dice la Biblia que eso tenía gusanos, se descomponía. Aquellos que todavía toman decisiones por sí solos, les cuesta ver en Cristo el pan de vida para cada día. Dice la Biblia en Juan que Él es el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Cuando nos acercamos a Dios, Dios tiene algo nuevo, algo fresco cada día. En Dios no se amogoza nunca, ese pan de vida no se va a amogozar nunca. Dios tiene algo nuevo cada día para cada uno de nosotros. Él tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Nos podemos acercar diariamente a Él. Aquellos que toman decisiones por sí solas, como las tomaron los gabaonitas y como las tomó Josué sin consultar a Dios, su pan está envejecido, su pan está amogozado. No hay palabra en sus vidas, y al no haber palabra, el enemigo hace con ellos como quiere. No se renuevan en su palabra cada día y sufren las consecuencias de no tener un sustento. Quiero terminar con algunas características que uno puede ver y que creo que tienen que ver con algo que Dios nos está marcando en este tiempo. El verso 14 del párrafo que leímos recién decía que los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Cuando ellos vieron que llegó esta nación, dijeron, wow, la verdad que sí, mira cómo viene el pan, mira cómo viene la ropa, mira cómo viene la sandalia. ¿Saben que en tiempos de la antigüedad, cuando venían viajeros a un lugar específico y llegaban, el primer contacto que se tenía era mediante la comida?
Es decir, uno no podía llegar con las manos vacías a la casa de alguien. No es que podía, a ver, todos los esposos acá que están al lado de su esposa, ahora decirle, ve, eso que haces vos con tu suegra, no se podía hacer. Y alguno dijo, vos lo haces, yo no. Pobre mamá que cocina, ¿no? No se podía llegar a comer con las manos vacías. No había forma de acercarse a otra cultura si no era a través de la comida. Lo primero que hacían ellos era ver qué traes para comer, y ellos preparaban, los que lo estaban recibiendo, un banquete. Y como venía esa gente, se juntaban a comer, cada uno ponía su parte, terminaban comiendo todos juntos, y así se armaban las alianzas, así se armaban la familiaridad. Y después decían, mirá, yo tengo 6 hijas que todavía no se me casaron. Ah, muy bien, yo tengo 6 hijos que no se casaron. ¿Le sirvo un poquito más, Consuelo? Y ahí empezaba no. Pero había comida de por medio. ¿Sí? Había que presentar la comida. Y ahí, una vez que ellos comían, y ese texto lo dice, verso 14, ellos participaron de la comida de Dios, automáticamente se pactaba. Participar de la comida me demandaba, y a su vez la otra persona también podía demandarme. Allí se sellaba un pacto con la comida y quedaban ligadas ambas comunidades, el que venía de lejos y el que lo recibía. Entonces no se lo podía expulsar porque ya habían compartido la comida. No es que yo llegué, no traje nada para comer, no, me quedo acá a comer, no. A ver, ¿qué traes? Cuando ellos decían, mira, esto es lo que traemos, ok, mira, vienen de lejos, son pobres, hace mucho que salieron, comamos. No, era muy importante para ellos lo que estaba aconteciendo. Dice el verso 14 que ellos participaron de las provisiones de ellos. Ellos se hicieron uno con las provisiones de ellos, sin consultar al Señor. Participar de la comida formalizaba un pacto. A partir de ese momento, los gabaonitas fueron un pueblo ligado al pueblo de Israel. Incluso el mismo texto, después si usted lo lee, dice hasta el día de hoy. Porque Éxodo capítulo 23, verso 32, Dios le dice tajantemente a Moisés, no harás tratados ni pactos con ellos, hablando de las naciones a las que ellos iban a llegar, ni con sus dioses. Dios le prohibió tajantemente a Moisés de que él se acercara a las naciones y que trataran con ellos. No podían pactar con ellos para nada. Aquellos que toman decisiones por sí solos, lo que están diciendo es, yo desobedezco a Dios y yo me uno en este negocio, yo me uno con esta persona, yo me acerco y hago esto, yo empiezo un nuevo proyecto, empiezo un nuevo plan, empiezo una nueva oportunidad laboral. Así es uno, y queda atado a eso. Cuando Dios dice, a ver, el que tengo que tomar el control de esto y la decisión la tengo que tomar yo, y yo tengo que avalar esto. Y me llama poderosamente la atención que las 5 características que vimos recién se ven en otro párrafo mucho más adelante, que seguramente usted lo ha leído, que se encuentran en el libro de Ageo capítulo 1. Ageo está en la Biblia, por las dudas, le comento, está allí, uno de esos libros chiquitos que pasamos de largo a veces. Y el libro de Ageo está escrito en el momento en el que el pueblo de Israel está volviendo de haber estado 70 años de cautiverio, y ellos están volviendo a Jerusalén. Y recuerdan que el profeta les dice, bueno, ustedes están edificando sus casas, están edificando la muralla, pero han dejado de lado el templo. Y mire conmigo este texto, Ageo capítulo 1, versos 5 y 6. Depende de la versión que usted tiene, dice, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. Piensen bien. Otra versión dice, mediten lo que ustedes hacen. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no entran en calor. Y los que trabajan por un jornal lo reciben en sacos rotos. Cuando veíamos recién que decíamos, siembran mucho y recogen poco, le decía Dios al pueblo de Israel,
Es la misma característica que tenían los gabaonitas. Sandalias gastadas. Gente que no puede ni siquiera a la hora de sembrar tener la cosecha. Porque ni siquiera predican, porque no pueden hablar de Cristo, porque su vida no es un reflejo del Evangelio poderoso. Dice la Biblia que también comen mucho y no se sacian. Los gabaonitas eran aquellos que tenían el famoso pan duro y almorzado hecho migajas. Ustedes beben y no quedan satisfechos, odres viejos y rotos y remendados. El pueblo de Dios le dice: ustedes se visten y no entran en calor. ¿Recuerdan aquellos que tenían los vestidos rotos, andrajosos y también remendados? Y finalmente dicen: trabajan y el jornal cae en saco roto. Si usted se acuerda de lo que decíamos en un principio, esta nación llegó ante Josué con los sacos rotos y viejos. Y ambos, tanto los gabaonitas como Josué, y lo que ocurre aquí en Ageo, es una característica similar de una estrategia que el diablo ha utilizado por años, y es que cada uno de nosotros decidamos hacer las cosas como yo quiero y no como Dios lo dice. Josué sabía que Dios prohibía ese tipo de relaciones, y no, él dijo: ok, asumo la responsabilidad. Josué sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no consultó a Dios. Y yo sé que en más de una ocasión nos hemos encontrado haciendo algo que en el fondo sabemos que Dios lo desaprueba, pero igual lo hacemos, porque esa característica está metida dentro de cada uno de nosotros. Y mientras no las llevamos a la cruz de Cristo, seguiremos tomando decisiones una y otra vez equivocadas, y Dios hará lo imposible por sacarnos, pero el diablo seguirá teniendo autoridad. ¿Conoce gente que se equivoca 1, 2, 3 veces con lo mismo? ¿Conoce gente que le ha pasado eso? No sé cuál fue el profeta que cantaba: tropecé de nuevo con la misma piedra. Estaba en el Antiguo Testamento de nuevo, uno de ellos cantaba. Pero ¿conocen gente que ustedes dicen: mirá, pero vos ya te equivocaste acá otra vez? Y pasa que no lo vi venir, no me di cuenta, ¿no? Y de pronto al tiempo lo ve y le dice: no, pero otra vez te juntaste con ese que te mata a palo cada vez que... Pasa que en el fondo es bueno, pega, pero te pega con amor, no. A los 3 o 4 días se te va el dolor, pero después te aman. Y dice: volviste a hacer negocio con ellos. Sí, la primera vez me defraudó, pero ya la segunda ya sabía que me iba a defraudar. ¿Y volviste a hacer negocio con él? Sí, pero yo dije: la tercera va a ser la vencida. Y dice 3 veces dice las cosas mal. ¿Conocen a aquellos que empiezan una relación, no le consultan a Dios, no les va bien, y de pronto empiezan otra y que probablemente tampoco le va a ir bien? Por la duda agarremos otra. Gente que toma decisiones y deja a Dios de lado, y no se toma el tiempo para buscar a Dios. Y con el paso de los días, de los años, en algún momento nos encontramos con que Dios dice: hey, ¿cuándo te vas a despertar? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo te está llevando a la destrucción? Las mismas características que tenían estos hombres que llegaron delante de Josué, lamentablemente hoy se repiten dentro de la iglesia. Y las mismas características individuales que tenía el pueblo cuando volvió del cautiverio, dejando a Dios de lado, preocupado por levantar su muralla, preocupado por hacer su propia casa. No es otra cosa que decir: yo me ocupo de lo mío, y que Dios haga con el templo lo que se le dé la gana. Y Dios dijo: esperen, piensen un poco, mediten en sus caminos. Y les termina dando una fórmula increíble que le dice: ¿se acuerdan que dice? Suban al monte, busquen madera y edifiquen mi casa. La única forma de revertir una situación de autodependencia que me limita totalmente es yendo a la presencia de Dios y decir: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya no quiero vivir más con mi vida deteriorada, con mis sandalias deterioradas, con mis vasos
de odres destruidos. Ya no quiero ser alguien que su vida no refleje lo que realmente vos sos. Yo quiero ser un embajador verdadero delante de tu presencia y no hacer lo que otros hacen. Yo quiero terminar en esta hora. Quiero invitarle que por favor cierre sus ojos allí donde usted está. Antes de despedirnos, yo quiero dejar que el Espíritu Santo haga como Él quiere. Muchas veces elegimos qué es lo que vamos a hacer. Elegimos cómo lo vamos a hacer. Y parece que lo que estamos haciendo no hay forma de que salga mal. Es más, puede ser que hasta el principio lo disfrutemos y digamos, me salió bien. Pero con el paso del tiempo, si no hay una intervención divina y no hay un reconocimiento de que necesitamos a Dios como centro y Señor de cada área de nuestras vidas, nos vamos a encontrar cara a cara con el acusador, con el astuto, con el que vino a matar, a robar, a destruir, al que nosotros avalamos legalmente dejando a Dios de lado. Y hoy uno de los chicos escribía cuando nos enteramos de la situación de este muchacho que fue apuñalado. Uno de los comentarios que ponían ahí en las redes fue: la calle no te perdona, el diablo no te perdona, el diablo te pasa factura. En algún momento de tu vida Él va a venir y va a querer cobrar lo que es suyo. En algún momento Él va a reclamar aquello que vos legalmente le entregaste. Y aunque estos hombres que llegaron al pueblo de Dios conocían de Dios, habían oído lo que Dios había hecho por medio de Josué, el hecho de oír aquello que Dios había hecho o aquello que Dios dice no necesariamente significa que estés obrando de acuerdo a lo que Dios te está pidiendo. El hecho de que creas de que Dios tiene una buena relación conmigo porque yo voy los domingos a la iglesia, eso no te garantiza en absoluto que tomes una decisión equivocada y que alguien la termine pagando. Esta nación pagana, próxima a ser conquistada, fue un quiste en el pueblo de Dios. Aunque después le asignaron unas tareas ahí de ser los que cortaban la leña, los que acarreaban aguas, pero esa decisión mal tomada de Josué no solamente que afectó su vida, sino que afectó a las generaciones futuras. Cuando tomamos decisiones sin consultarlas con Dios, el riesgo que corremos no solamente tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver con nuestros nietos, tiene que ver con nuestro futuro. Y aquellos que tienen grupos como líderes, en cierta manera somos esos papás de nuestros hijos espirituales. Aquellos que están en algún ministerio, ustedes son responsables como padres, como pastores de esa área específica. Cuando tomamos decisiones que no hemos consultado con Dios, en algún momento nos vamos a encontrar con el acusador diciendo: esto no tiene el aval de Dios. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cuántas veces y cuántas personas hemos lastimado como líderes hablando con gente sin el aval de Dios? Y con el paso del tiempo, las personas han sido lastimadas, heridas, y en lugar de ser sanadas y restauradas, han sido estropeadas porque no nos hemos manejado no de acuerdo a nuestro buen criterio, sino lo que Dios tenía para decirnos a cada uno de nosotros para esas personas. ¿Cuánta gente hoy está lastimada en las calles y no quiere saber nada con entrar a un templo donde se predique porque alguien habló palabras que no tenía que hablar? Porque alguien tomó la decisión de creerse autosuficiente
Y en lugar de hablar en nombre de Dios, habló de su propio nombre, o en nombre del buen gusto, de lo que había visto. Uno de los problemas que tuvo Josué y los hombres que recibieron a los gabaonitas es que ellos vieron lo que traían y participaron. Mi hermano, mi hermana, esto no es cuestión de vista, esto es por fe. Pedirle a Dios que Él guíe nuestros pasos no es cuestión de vista. ¿Cuánta gente hay que aquellos que dijeron, mirá que es un buen negocio hacerlo, mirá que es un buen trabajo, es una buena posibilidad, acá te va a ir bien? Hermano, mi hermana, esto no es por vista, esto es por fe. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie ahí con tus ojos cerrados. Quiero que juntos, como iglesia, dejemos que el Espíritu Santo en esta hora te muestre aquella decisión que tomaste sin hablarlo con Él. Cerra tus ojos ahí, nadie se distraiga, por favor, ya nos vamos. Pero seguramente, si le das lugar al Espíritu Santo, Él te va a decir, vos sabes perfectamente que esta decisión no la tomaste conmigo. Vos sabes muy bien que esto no lo charlamos. Y probablemente hoy estás sufriendo las consecuencias. Y de alguna manera el enemigo, hasta ahora, hasta hoy, hasta hace un rato, tenía legalidad, a él le pertenecía las consecuencias de esa decisión que tomaste. Yo quiero en esta noche que juntos podamos decirle, Señor, yo quiero arreglar cuentas contigo. Yo no quiero ser de aquellos que, bueno, pero ahora ya me estoy acomodando. El me estoy acomodando significa me equivoqué, hice las cosas mal, pero estoy saliendo a flote. Y lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros es decir, me equivoqué, en el nombre de Jesús de Nazaret yo corto las consecuencias, te pido perdón, Señor, y a partir de este momento empiezo a hacer lo que vos quieres que yo haga. No sé ustedes, pero yo no quiero seguir siendo un deudor del enemigo. Yo no quiero que él siga teniendo cosas para cobrarme. Yo no quiero que sobre mi vida, ni sobre mi familia, ni sobre mi futuro haya una deuda, que en algún momento alguien venga a mi puerta a golpearla y decir, esta decisión la tomaste sin mi aval. Por lo tanto, todas las consecuencias las vas a tener que sufrir. Yo quiero invitarte ahí con tus ojos cerrados un instante más, para que el Espíritu Santo te muestre cuáles fueron las decisiones que tomaste mal, que tomaste apresurado, que tomaste sin consultar con Él. Deja que Él te hable, que Él te muestre, que te diga, acá yo no estuve, esto fue cosa tuya. Te alabamos, Señor. Y una vez que las tengas identificadas, puedas decirle, Señor, perdón. Perdón porque esto no tiene que ver con lo que vos querías. Aunque te esté yendo bien, aunque creas que todo va a salir mejor, aunque creas que todo se va a revertir, aunque ya veas un blanco en el horizonte, si Dios no avaló eso, en algún momento alguien te lo va a cobrar. Por más honesto que hayas sido, y aún por más honesto que hayas sido vos, o más ingenuo, más crédulo a la hora de empezar a hacer algo sobre lo cual no consultaste con Dios. Cerra tus ojos allí, levanta tu mano y decirle, Señor, perdón. Señor, perdón. Y en el nombre de Jesús de Nazaret cancelo toda consecuencia de mis actos independientes. En el nombre de Jesús de Nazaret cancelo las consecuencias que puedo llegar a sufrir por haber tomado decisiones
fuera de tu voluntad y en contra de lo que vos estableciste en tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, decir: yo cancelo las consecuencias de mis decisiones irresponsables. Y si sos consciente de que eso afectó tu vida, tu familia, decir: yo lo cancelo aún sobre mi familia, sobre mi futuro. Yo no quiero que ellos sufran las consecuencias de mis actos irresponsables. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo los cancelo ahora. Declaro que la libertad de Cristo viene sobre mi vida. Y declaro que a partir de ahora se revierte todo eso. Y donde había tristeza, habrá gozo. Donde había frustración, ahora vendrá el Espíritu Santo de Dios a fortalecernos, a animarnos, a consolarnos. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos para que se abran las puertas que se habían cerrado. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos para que venga sobre nuestras vidas aún aquellos recursos que hemos perdido producto de las cosas erradas que hicimos, que planificamos, que planeamos. En el nombre de Jesús de Nazaret ordenamos al diablo restituir aquello que hemos perdido como hijos de Dios. Relaciones, amistades, recursos, plata, familia. En el nombre de Jesús de Nazaret ordenamos al infierno restituir a los hijos de Dios aquellas cosas que hemos perdido. Y no solamente que las vamos a recibir, sino que Dios es tan maravilloso y tan abundante en gracia que vamos a recibir mucho más y generosamente, porque Dios es el Dios que restaura. Y cuando Dios restaura, no es mezquino para restaurar. Y cuando nosotros ponemos nuestra vida en Él y aún reconocemos nuestros errores, dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. A partir de este momento, cuando salgamos de aquí, seguramente el enemigo te va a decir: pero acordate que esto, acordate que aquello. Pero vos decir: en el nombre de Jesús, toda deuda ha sido cancelada. Mis errores fueron pagados. En la cruz se canceló todo mi dolor. Y aún mi responsabilidad también la pongo delante de Cristo. Y declaro en lo espiritual que se revierte toda decisión y toda consecuencia producto de mis actos involuntarios o irresponsables. Yo le quito la legalidad al diablo sobre nuestras vidas en esas áreas que nosotros entregamos producto de decisiones erradas. Y empezamos a vivir una vida como conviene. Empezamos a vivir una vida como conviene. Y esta misma semana vamos a empezar a recibir noticias que tienen que ver con la restitución de aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Esta semana empieza el enemigo a soltar aquellas cosas que se llevó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden creer y decir: Señor, esta semana empiezo a recibir aquello por lo que vengo orando, aquello que he perdido, aquello que me quitaron injustamente, aquello que entregué sin darme cuenta? Esta semana empieza a haber novedades. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y aún se empiezan a sanar relaciones rotas. En esta semana se empieza a restituir familia, relaciones con los hijos, con los padres, con los nietos, producto de decisiones que fueron mal. En el nombre de Jesús, en esta semana se revierte. Y aún si producto de esas decisiones acarreamos enfermedades, acarreamos maldiciones, en el nombre de Jesús de Nazaret se cortan también. Y empezamos a declarar sanidad. Empezamos a declarar sanidad y empezamos a enviar palabras de bendición. Si usted sabe que ha habido alguien que ha afectado su vida con alguna decisión, o usted afectó a alguien, puede levantar su mano hacia ese lado. No sé para qué lado viva, pero proféticamente usted levante su mano y dígale: yo lo suelto, lo perdono y declaro la restitución de todo aquello que me ha quitado de manera engañosa, de manera deshonesta, producto de mi incompetencia, de mi irresponsabilidad. Yo lo suelto ahora en el nombre de Jesús y estoy dispuesto a recibir lo que Dios tiene para mi vida. Bendiga a esa persona que quizás le hizo daño. Bendiga a esa persona que quizás lo lastimó. Bendiga a esa persona que quizás lo defraudó. De alguna manera, bendígalo.
y esté dispuesto a recibir lo que Dios tiene para cada uno. Aproveche y alábelo a Él. Dígale: Señor, gracias por lo que vas a hacer. Gracias porque en esta semana se empieza a revertir todo. En esta semana empiezo a recibir aquello por lo cual vengo pidiendo hace tiempo. En esta semana se corta todo aquello que me venía esclavizando hasta ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Y todos decimos amén. No, dígalo más fuerte. Todos decimos amén. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Él es digno de alabanza, de exaltación. Vamos, aplaudir fuerte. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice su palabra, para deshacer las obras del diablo.